Buscando apoyo, así está el presidente Mauricio Macri para abonar el terreno de cara al préstamo del Fondo Monetario Internacional y para que Argentina vuelva a recuperar la confianza de los inversores. División entre la Iglesia Católica en Colombia por el traslado de Jesús Santrich a una de sus fundaciones. El exguerrillero es investigado por narcotráfico. Trump se queda sin argumentos. El aumento de crímenes violentos en la Unión Americana no está relacionado con los indocumentados, o por lo menos así lo asegura un estudio de la Universidad de Wisconsin-Madison. Entre el 23 y el 25 de mayo, Corea del Norte desmantelará su centro de pruebas atómicas. Y en TecnoWeek hablaremos de una herramienta tecnológica que puede medir el impacto de las propuestas de los candidatos a la presidencia de Colombia. Este observatorio fiscal es desarrollado por la Universidad Javeriana en Bogotá. Como siempre, es un gusto acompañarlos aquí en la pantalla del Canal de las Américas, pero no olviden que tenemos puntos de contacto en Twitter, @NTN24, @latardeNTN24, mi cuenta personal, @Cesanabria, y por supuesto, ver todos los contenidos de NTN24 en nuestro portal web recién rediseñado, ntn24.com. Comenzamos. Una de las noticias más fuertes de la semana en América Latina fue la petición de rescate que hizo Argentina al Fondo Monetario Internacional debido a la inflación y al desplome de la moneda nacional. Al cierre de 2017, la inflación de Argentina estuvo por encima del 25% y el objetivo de Mauricio Macri era llegar a un 15%. El país sudamericano enfrenta una crisis monetaria. El peso se ha desplomado un 15% frente al dólar en 2 semanas. Monex Europa estima que se debe a una mezcla de desconfianza en la capacidad de la nación para contener la inflación e impulsar el crecimiento. Debido a esto, Argentina elevó los tipos de interés hasta llevarlos al 40% para promover el ahorro en pesos argentinos. Para detener este espiral dañino para la economía, aparte de elevar el interés, se empleó el 10% de las reservas de divisas internacionales. El gobierno argentino pidió al FMI, al Fondo Monetario Internacional, por lo menos 30.000 millones de dólares para estabilizar a la nación. Precisamente Argentina pidió este auxilio para evitar una crisis económica, pero el gobierno de Mauricio Macri, que lleva 2 años y medio, tiene responsabilidad, alguna culpa le cabe en este momento de dificultad. El plan económico de Macri es menos exitoso de lo que los argentinos y la comunidad internacional creían. Analistas ven algunos errores del mandatario que pasamos a revisar. Por ejemplo, establecer un impuesto a la renta financiera. Los analistas aseguran que no estaban dadas las condiciones para poder generar este gravamen. Otro error, Macri volvió a Argentina al mundo, saldó las deudas con Wall Street y empezó a emitir deuda. Se adhirió a campañas internacionales para luchar contra el terrorismo y el narcotráfico. Otro de los puntos que los analistas están marcando, y es que Macri esperaba firmar tratados de libre comercio con la Unión Europea en el marco de Mercosur y con los Estados Unidos, llamando a los inversores, pero esto no ha ocurrido. Los tratados de libre comercio faltan todavía en la agenda de Macri. Y ajustar la economía de forma gradual. Uno de los ejemplos es el aumento en las tarifas de los servicios públicos que estaban congelados. Los economistas afirman que Argentina no estaba para fiestas y que la mayor fortaleza de Macri, es decir, sus planteamientos en economía, se convirtió ahora en su mayor debilidad. Y es que la relación entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional ha sido tortuosa. Recordemos, hacía 12 años habían roto sus contactos con esta institución financiera internacional. Este crédito stand-by que negocia Nicolás Duhovne, el ministro de Economía, con el fondo, tendrá algunos condicionamientos. Entre ellos estaría ajustar sus políticas económicas para superar los problemas de financiamiento y acelerar reformas para bajar el déficit fiscal. Asimismo, reducir los gastos. En este sentido,
reducir los gastos del gobierno, especialmente salarios, jubilaciones y transferencias sociales, que se calcularían en unos 3.000 millones de dólares. Aquí en NTN 24, Martín Redrado, expresidente del Banco Central de la República Argentina, explicó las consecuencias que podría tener para los ciudadanos argentinos este crédito solicitado al Fondo Monetario Internacional. Hace mucho que el fondo no le presta a América Latina, por suerte. Ningún país de nuestra región ha querido tener un crédito stand-by. Por lo tanto, tenemos que ir hacia otras regiones del mundo, hacia el África subsahariana, hacia países de Europa del Este. Lo que se ve habitualmente es que el costo es un programa fiscal más duro, es decir, de mayor austeridad presupuestaria, de menor gasto público, y eso sin duda tiene un impacto en el nivel de actividad, en una caída del nivel de actividad y por supuesto también en problemas en la generación de empleo. Esto es lo que vemos en otros países. Es prematuro todavía decir cuál va a ser el resultado del programa con la Argentina, pero sin duda lo que podemos decir es que el programa con el fondo no alcanza. Argentina tiene que complementarlo con un plan integral de largo plazo que proyecte las variables de consumo, de inversión y de sector externo para que realmente Argentina pueda salir de este tira y afloje en el que está hace bastante tiempo. Hasta ahora nos atiende Jorge Jacobe, analista político, director de Jacobe y Asociados desde Buenos Aires, para analizar y entender lo que está sucediendo en materia económica en la Argentina. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esta solicitud de rescate por 30.000 millones de dólares, ¿para qué le va a servir a Mauricio Macri, al gobierno actual, y qué se prevé que pueda ocurrir con ese dinero? Hay un gran debate entre los economistas argentinos. Hay quienes dicen que ese préstamo es solamente para dar el gesto ante el mercado y ante la opinión pública de que el Fondo Monetario Internacional estaría en capacidad de prestarnos dinero, es decir, un shock de confianza. Hay economistas que plantean la idea de que es para afrontar el vencimiento de bonos importante que se va a dar el martes de esta semana entrante. Pero en definitiva todo lo que está buscando el gobierno argentino es recuperar, como bien decían en el inicio de esta nota, algún grado de confianza, ¿no? La desconfianza que ha crecido no es solamente del mercado y no es solamente del sistema económico y político, sino que también tiene un gran impacto en la opinión pública, que le interesa mucho al gobierno y que lo hace titubear mucho al gobierno de cara a las elecciones presidenciales del año que viene. Ahora, ¿lo que está afrontando el gobierno de Mauricio Macri es un invento de su actual gobierno o está atendiendo los desafíos que tenía la economía argentina tras los años de los gobiernos kirchneristas? A ver, las dos cosas. El gobierno de Macri se enfrenta a las problemáticas que han tenido las políticas de Argentina de los últimos 80 años, no solamente de los últimos 15. Argentina es un país que no tiene proyecto, desde la clase política y que tampoco tiene un proyecto claro desde la sociedad hace muchísimo tiempo. El descalabro en este país es significativo y hay una opinión pública argentina que, si bien está más adulta, tras 34 años de democracia continua, todavía le cuesta entender cuáles son las complejidades de la administración de un Estado y cuánto tarda en términos de evolución poder arreglarlo, ¿no? Es decir, hay una parte de la sociedad argentina que todavía tiene características infantiles, digamos, de ansiedad, que pretende que un gobierno se siente y a los 6 meses empiece a ver respuestas, al año empiece a ver respuestas, a los 2 años empiece a ver respuestas, cuando las experiencias en otros países del mundo que han podido hacer lo que Argentina tiene que hacer indican que son por lo menos 10 o 15 años de trabajo, ¿no? Ahora, hoy los argentinos están pagando por $1 22.99 pesos, casi 23 pesos por dólar. 23. Y para los analistas también y para las personas que están en la calle, esta cifra les está generando una alarma. ¿Qué tan cerca está la Argentina de vivir esos tiempos de la hiperinflación o del corralito? No parece haber todavía una crisis económica. Sí hay una crisis monetaria, como bien indicaban al principio. Me parece que hay que ser cautelosos en este sentido y hay que despegar la idea de los fantasmas que se asusan
sobre todo con la última gran crisis de la Argentina, la crisis del año 2001. En Argentina hoy no tenemos 50% de pobreza. En Argentina hoy no tenemos un presidente con 3 puntos de imagen positiva, sino que tenemos uno con 40% de imagen positiva, pese a todo el sufrimiento de los últimos años en términos económicos de las familias argentinas. Estamos en otro contexto completamente diferente, entonces lo que se estima es que el gobierno de Macri va a tener, como todos los gobiernos, después de una elección legislativa, un periodo de desgaste importante. Hay que señalar que la imagen de Macri desde noviembre hasta ahora cayó 15 puntos, con lo cual no es que el desgaste o la desconfianza estén empezando ahora, sino que empezaron hace un tiempo. Da la sensación de que el esfuerzo, el gran esfuerzo que el gobierno le está pidiendo a los argentinos en función de implementar su plan económico, de ajustar el Estado, de achicarlo, de controlar el gasto, ese esfuerzo parece ser que se está poniendo largo, se está poniendo tedioso, y de alguna manera se está cruzando el umbral del dolor permitido, ¿no? Todos los seres humanos tenemos un umbral del dolor que soportamos en función de un objetivo mayor, ¿no? Uno soporta agujas sobre el cuerpo para hacerse un tatuaje, y el tatuaje va a estar en tanto y en cuanto uno pueda soportar el dolor. Cuando ese esfuerzo, ese estímulo negativo cruza ese umbral del dolor, entonces el objetivo se cae. En este momento, a un año y medio casi de las próximas elecciones presidenciales, los argentinos parece ser que entienden qué es lo que Macri está haciendo, pero que ya no soportan más ajuste, ¿no? Y eso es lo que le están diciendo. Ahora el presidente está frente a la siguiente disyuntiva, a mi criterio: o seguir implementando su plan económico de ajuste en función de los objetivos que él cree que son mejores para el país en el largo plazo y dilapidar su capital político, o frenar la implementación de ese plan y tratar de conservar el capital político para intentar ser reelecto en el 2019, ¿no? Sin duda una disyuntiva que va a generarle muchos elementos a la política y a la economía en la Argentina. Pero ya que lo escucho, también ese umbral del dolor, esa seña de tener la devaluación como la está viviendo hoy el argentino, de ver cómo su gobierno vuelve al FMI, que como hemos dicho ha tenido siempre una relación muy tortuosa con los diferentes ocupantes de la Casa Rosada, ¿podría desencadenar todo esto en un estallido social? No está todavía la situación para un estallido social. Convengamos que en el 2001 el Estado o el gobierno en aquel entonces se quedó con los ahorros de la gente, se quedó con los ahorros que estaban en los bancos de la gente, y el gobierno actual no tiene eso en la cabeza. Todos hemos aprendido que eso es un camino que es absolutamente imposible. De todas formas, hay que señalar que el FMI en la Argentina es una mala palabra, para los ciudadanos me refiero, que decir Fondo Monetario Internacional despierta todos los fantasmas que se puedan despertar en los mapas mentales de la gente, que la idea de que el gobierno solucione los problemas económicos tomando deuda externa es popular solamente para el 2% de la población, para el 2%, que otro 18% cree que esto se debería solucionar emitiendo dinero, que también es mala palabra porque es muy bajo ese número, y que el 80% de la población argentina cree que los ajustes y los problemas económicos se deberían solucionar recortando algún otro presupuesto, pero por supuesto los argentinos no entendemos bien cuál otro, porque no queremos cancelar la obra pública, porque no queremos ajustar las jubilaciones, porque no queremos despedir empleados públicos, porque no queremos recortárselo a salud, ni educación, ni nada. Entonces, la complejidad del momento en términos sociales es que un gobierno como el de Macri, los próximos también, cualquier gobierno en Argentina, tiene que dialogar con un pueblo que no entiende de la cuestión, que no entiende bien cuáles son los resortes, los mecanismos y la complejidad de administrar un Estado. Ahora, Jorge, yo quiero invitarlo a un supuesto. Vamos a decir que usted lo nombran el lunes ministro de Economía y tiene delante de sí dos retos: reducir la inflación y aumentar el crecimiento de la economía. ¿Qué debe hacer el ministro? Usted como ministro, ¿qué haría para reducir la inflación? Yo no soy economista. Lo cierto es que todos los planes posibles en la Argentina tienen que ver no con discutir cómo distribuimos la torta, sino con entender que la torta ya no nos alcanza, que hace muchos años que no nos alcanza, y entonces lo que hay que buscar es cómo producir más tortas, ¿no? Si no, lo que vamos a administrar los argentinos, como siempre, va a seguir siendo miseria. Y en cuanto a bueno, ahí está,
Ahí está prácticamente la respuesta. La producción y el crecimiento debe ser la salida para la Argentina en este momento. Jorge, muchas gracias por acompañarnos y por este análisis en la tarde fin de semana. Un abrazo para ustedes. Adiós.